Tiene la palabra asambleísta Carlos Viteri. Muchas gracias, compañera presidenta. El 17 de febrero, el Ecuador votó por el programa de gobierno de la Revolución Ciudadana. Ese programa de gobierno, expresado en 35 puntos programáticos, en 10 ejes de profunda transformación del Ecuador, incluyó la minería responsable. De tal manera que, colegas legisladores y legisladoras, aquí estamos, más allá de la retórica, para cumplir esa expresión y esa voluntad del pueblo ecuatoriano que, entre otros aspectos del triunfo histórico, nos puso aquí a 100 asambleístas de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, compañera presidenta, considero que debemos proceder a cumplir con ese mandato, con esa aprobación del pueblo ecuatoriano y ese apoyo contundente de ese plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. La minería en el Ecuador es una práctica ancestral. Sin embargo, una minoría que ha convertido como plataforma política suya el discurso ambiental, pretende hacer ver o pretende que el pueblo ecuatoriano crea que recién ahora el pueblo ecuatoriano, el Ecuador, va a iniciar una era minera con efectos devastadores en el ambiente. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No pretendamos, o que no pretendan esa minoría opositora hacer creer al pueblo ecuatoriano de que recién el Ecuador va a empezar una era minera. El Ecuador ha tenido décadas de una absoluta, caótica, irresponsable y devastadora acción minera artesanal. Las dimensiones de sus efectos sobre el ambiente y sobre la sociedad son similares a cualquier práctica minera a cielo abierto en países vecinos. De tal manera que lo que está haciendo este gobierno revolucionario con esta ley, con esta reforma, es justamente radicalizar medidas para proteger nuestro ambiente, para hacer justicia social a mineros artesanales que desarrollan actividades y que desarrollaron en el pasado abandonados a su suerte. Se dice también que el petróleo igual se está desarrollando dentro de las mismas prácticas que se hacían en los años 70, en los años 80, en los años 90. Los desastres de una irresponsable política petrolera, hidrocarburífera, ya lo vivimos en la Amazonía. Para la Amazonía solamente quedó la basura, la contaminación y la muerte. Es justamente este gobierno el que está dando el viraje de 180 grados de esa práctica absolutamente irresponsable del viejo país. Y que, dicho sea de paso, prácticas que existieron hasta antes del inicio de la Revolución Ciudadana. Hasta antes del inicio de la Revolución Ciudadana. Eso significa que quienes hoy pretenden ungir de defensores de la naturaleza, fueron gobierno, pues. Fueron parte, fueron responsables de esa práctica absolutamente entreguista e irresponsable, indolente con la Amazonía, con su gente y con el pueblo ecuatoriano. ¿O acaso nos hemos olvidado ese entreguismo, esa irresponsabilidad? Los recursos estratégicos. De tal manera que, compañeros y compañeras, que no se pretenda pensar que el pueblo ecuatoriano sufre de amnesia. Este es el gobierno que ha recuperado la patria, y esta es la revolución que ha recuperado los recursos estratégicos
poniendo al servicio del buen vivir. Una política extractiva responsable con los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos. Una política extractivista nueva para dejar de ser extractivistas. De igual manera, aquí se ha mencionado que este gobierno, con esta ley, está entregando los recursos a las multinacionales. Este es el gobierno que por primera vez ha demostrado y está demostrando ser profundamente patriota. Qué paradójico que hace un instante que hicimos una votación apoyando la democracia de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, en contra de las viejas élites de ese país, en contra del intervencionismo norteamericano en Venezuela, se opusieron. Es decir, esos sectores de oposición que se pretenden defensora de los derechos humanos, de la soberanía, votan en contra de una resolución de apoyo a un gobierno hermano que está siendo golpeado por el imperialismo. Qué funcionales al imperialismo, qué falta de coherencia entre el discurso y la práctica. En ese sentido, compañera presidenta y colegas asambleístas, yo creo que en cumplimiento del mandato del pueblo ecuatoriano, tenemos que aprobar esta reforma. Personalmente no me gusta referirme a temas que no son parte del debate. Sin embargo, hay una oposición también que utiliza la vieja táctica empleada por los nazis en comunicación, que una mentira dice 100 veces se convierte en realidad. Yo estuve en la comisión que viajó a Sucumbíos y a Orellana, 4 compañeros asambleístas, 2 compañeros de Sucumbíos, un compañero de Orellana y yo. Efectivamente constatamos que hubo algunas debilidades a la hora de implementar las contingencias. Efectivamente constatamos que las tareas de remediación están lentas. Sin embargo, también es necesario decir, en aras de la verdad, de que la ciudad de Francisco de Orellana es una ciudad que siempre, desde décadas, ha adolecido de la falta de agua. Y de hecho, la captación de agua que se suspendió del río Coca fue construida hace alrededor de casi 2 décadas, casi 20 años, y no cubre toda la ciudad. Hay barrios enteros que carecen de agua, de la red de agua entubada. Carecen. No es que ahora el derrame provocó aquello. Y por otro lado, tampoco cuenta con un sistema básico de saneamiento, de tal manera que la ciudad permanentemente está también contaminando los ríos. Y como si fuera poco, esta ciudad y esta provincia está alrededor de 14 años bajo gobierno de un partido político llamado Pachacuti. Tiempo suficiente como para resolver los problemas de agua en forma duradera. Y pues, como no podía ser de otra manera, esas administraciones absolutamente excluyentes tampoco dotaron de agua a las comunidades. Muchas de ellas se sirven de los ríos. Le queda un minuto, asambleísta. Obvio que esta situación se agrava con una situación de estas. Pero ojo, pretender endilgar como responsabilidad del gobierno el que allá hay el problema de agua es absolutamente perverso. Y lo que es absolutamente condenable es que estas mismas autoridades, ya alrededor de 14 años en el poder, buscan utilizar esa situación para pescar a río revuelto votos. Más perverso que eso no hay a dónde, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañera presidenta.